es que esta derivada funciona en el sentido de el ser la pendiente de una recta. Bien, y la habíamos usado para determinar el comportamiento, perdón, crecimiento y decrecimiento, y en qué puntos ese crecimiento y decrecimiento frena la función. Bien, entonces aquí estábamos viendo justamente las tres reglas que podemos encontrar: una función en creciente en los lugares donde su derivada es positiva, una función en decreciente donde su derivada es negativa, y cuando la derivada es igual a cero tenemos un máximo o mínimo local, dependiendo si esta función pasa de ser creciente a decreciente o decreciente a creciente, o es un punto silla si es que la función no cambia su crecimiento. O sea, si antes de ese valor donde la derivada es cero era creciente, y después sigue siéndolo, es un punto silla, porque recuerden que lo que pasaba con la función x al cubo, ¿bien? Que crecía, frenaba y luego seguía creciendo nuevamente, a diferencia de una función como x al cuadrado que decrece, frena y luego vuelve a crecer. ¿Bien? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Bien? Yo les voy a mostrar algunos ejemplos y luego vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces vamos a poner la fecha de hoy, que es 17 de agosto, ejercicios de crecimiento de funciones. Esto va a ser aplicación de la derivada. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios de esto. Yo voy a abrir acá aparte bueno, les voy a mandar este link también, para que vean el video cuantas veces quieran y lo compartan. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir una página de Desmos, porque van a aparecer algunos ejercicios en los que no vamos a necesitar. Vamos a cerrar todo el resto de esto acá. Y las otras paginitas. Y después vamos a volver a Desmos. Esto también se cierra, se cierra, se cierra. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer se los voy a dictar en un momento. Y lo vamos a considerar el primero con un ejemplo. El primero va a decir, encuentre los máximos, mínimos y puntos silla de haber, así como los lugares donde la función es creciente y decreciente, es creciente y decreciente la función de x. Y aquí denme un momento porque tengo que crear esta funcioncilla. Pero va a ser una función polinómica, así que va a ser relativamente fácil de derivar. Esto va a ser x al cubo ¿qué pasa? Está medio lento el internet. Sí, ahí sí. Perdón, está un poco pegado esto. Es x al cubo menos x al cuadrado, y sí. Menos 4x más 4. Bien, entonces este es el ejercicio. Si ustedes quieren ir haciéndolo en paralelo, adelante. Yo esto lo voy a desarrollar yo, perdón, y les voy a dar después algunos para que desarrollen ustedes. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos esto?
el crecimiento de crecimiento y puntos críticos, que así de hecho le llamamos al máximo, mínimo y punto silla, están determinados por la derivada, así que eso es lo primero que debemos encontrar. Eso quiere decir que debemos encontrar la derivada de nuestra función que nos están dando. Y dado que nuestra función es x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4, la derivada la podemos encontrar de manera bastante rápida porque, como les decía, es una función polinómica, así que la derivada va a estar dada por la derivada de cada uno de los términos. ¿Bien? Eso significa la derivada del primer término, que el primer término es x al cubo, la derivada va a ser 3x al cuadrado. La derivada del segundo término, que es menos x al cuadrado, va a ser menos 2x. Y la derivada del tercer término, que es menos 4x, va a ser menos 4. La derivada del cuarto término, al ser una constante, es 0. Por lo tanto, la derivada de mi función va a ser 3x al cuadrado menos 2x menos 4. Bien, lo primero que encontramos entonces son los lugares donde es creciente y decreciente, perdón, los máximos y mínimos. Esta derivada la debemos igualar a 0 para encontrar los máximos, mínimos y puntos silla. Entonces eso nos va a llevar, en este caso, a una ecuación cuadrática. ¿Qué va a ser esta de acá? ¿Cómo es que ustedes la solucionan? Ustedes recuerdan su fórmula para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática. Esa fórmula dice lo siguiente. Dice que las soluciones son una fracción, de forma ustedes deberían recordarla siempre, menos b, donde b es el término que acompaña a la x, el término lineal, que en este caso es 2, más menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, donde a es el término que acompaña el x al cuadrado y c es el término libre. Por a por, perdón, menos 4. Algo. Divide en 2a. Eso de ahí. Perdón, estaba intentando alinearlo un poco. Entonces, esto se resuelve como una ecuación cuadrática. Recuerden que esto va a ser, este caso en particular, no siempre va a ser esto igual a una ecuación cuadrática. Vamos a desarrollar entonces lo que está adentro de esta fracción. Aquí fíjense que lo primero que vamos a tener es un menos con menos, que eso nos va a dar más. Después podemos desarrollar el cuadrado de acá, eso va a ser 4. Luego esta multiplicación, menos 4 por 3 es menos 12, y por menos 4 nuevamente es más 48. Dividido en 2 por 3, que es 6. Bien, vamos a continuar entonces con esto. Al tiro lo muestro de nuevo, que como quedaron en hojas separadas, al tiro lo muestro de nuevo. Entonces 4 más 48 es 52. Hicimos bien la multiplicación, ¿cierto? Sí. Y esto se puede simplificar porque 52 se puede escribir como 4 por 13, así que esto es equivalente a 2 veces la raíz de 13.
Y esto, para ahorrar un poco de espacio, lo voy a copiar al ladito. Sí, entonces esto de acá. Así sigue muy bien. Y esta expresión se puede simplificar por 2. Me quedaría 1 más menos la raíz de 13 dividido en 3. Donde lo que hicimos fue dividir por 2 en el numerador y en el denominador. Entonces, esto lo podemos separar en nuestras dos raíces, en nuestras dos soluciones, perdón. La primera va a ser con signo positivo, 1 más raíz de 13 dividida en 6. Mientras que la otra va a ser 1 menos raíz de 13 dividida en 6. Espero que esto les haya traído muchos recuerdos de momentos felices resolviendo ecuaciones cuadráticas. Bien. Esta fórmula, sí, es cierto, no es algo que vamos a ver necesariamente en este curso, es algo que ustedes deben recordar, bien, así que por lo mismo estamos aplicando, o sea, aprovechando, perdón, de ejercitarlo un poquito acá. Entonces, ¿qué ocurre? En estos dos valores, la función máximo, un punto crítico, vamos a ponerle, que se quiere decir máximo, mínimo o punto silla. Así que vamos a anotar esos dos puntitos en nuestro gráfico de Desmos. El primero es, para tener un valor más o menos aproximado, Desmos también nos los puede dar. El primero va a ser 1 más raíz de 13 dividido en 6. Y el otro es 1 menos raíz de 13 dividido en 6. O sea, estos dos valores de acá. No es necesario que calculen el valor aproximado, pero si ustedes quieren tener alguna idea de cuánto es más o menos esto. ¿Por qué puse 6 dividiendo? ¿No era 3? Me perdí. Ah, sí, era 3. Perdón, gracias, gracias, gracias. Esto dividido en 3, esto dividido en 3. Sí, que ya lo había simplificado. Muy bien, Tamara, muchas gracias. Y aquí también dividido en 3. O sea, se duplican los valores que habíamos obtenido. Bien, entonces nuestra función en estos dos valores de x va a tener un punto máximo o un punto mínimo. Y lo que queremos saber ahora es cómo es que se va a comportar la función entre medio. ¿Ok? O sea, si la función va a ser creciente o va a ser decreciente. Ustedes podrían, si es que quisieran, hacer una inecuación cuadrática, que se podrían complicar un poquito resolviéndolo. Pero otra cosa que pueden hacer, dado que saben que esta derivada es una función de segundo grado, y por lo tanto va a ser una parábola, y es una parábola feliz, porque el 3 que está multiplicando al x al cuadrado es positivo, entonces esta derivada va a ser así, feliz, para arriba, cóncava hacia arriba. Entonces, entre estos dos lugares, la derivada va a ser negativa, y fuera de este lugar, la derivada va a ser positiva. Entonces vamos a anotar eso. Dado que la derivada de la función es una ecuación cuadrática, entre paréntesis voy a poner parábola, cóncava hacia arriba, entre estos dos valores va a pasar por debajo del eje X y por lo tanto va a ser negativa. Entonces mi función va a ser decreciente entre esos valores. Por otro lado, fuera de esos valores, la parábola
pasa sobre el eje X, por lo que es positiva, y ahí mi función es creciente. Entonces ustedes pueden determinar en qué regiones la función es creciente o no, sabiendo más o menos cómo se ve la derivada. Bien, entonces lo que encontramos fue que, y ahora voy a volver para que Simón Muñoz, que no había alcanzado a copiar, se ponga al día. Teníamos nuestra función original, la vamos a derivar, derivamos término por término, baja el 3, le restamos 1 al exponente, baja el 2, le restamos 1 al exponente, baja el 1, le restamos 1 al exponente, aquí baja el 0 y por lo tanto desaparece. Esta va a ser nuestra función, que debemos igualar a 0, la debemos igualar a, ahí me sobró una A, la debemos igualar a 0, ahí sí, para encontrar los puntos críticos, que son máximos, mínimos, etc. Cuando lo igualamos a 0, esta es una ecuación cuadrática que debemos resolver con la fórmula general, que es la que está acá, y nos va a dar 1 más raíz de 13 dividido en 3, y 1 menos raíz de 13 dividido en 3. Entonces, en estos dos valores la función tiene un punto crítico. ¿Qué tipo de punto crítico va a ser? Como vemos acá, entre esos dos puntos críticos la derivada es negativa y por lo tanto la función es decreciente, y por fuera de esos puntos críticos la derivada es positiva y por lo tanto la función es creciente. Así que, dado que en los puntos críticos la función cambia su crecimiento, los puntos no serán puntos críticos, no serán puntos silla. Porque recuerden que un punto silla ocurría cuando la función frenaba su crecimiento y después seguía, o frenaba su decrecimiento pero después seguía decreciendo. En el primero, que es lo que consideramos aquí como el positivo, que era 1 más raíz de 13 dividida en 3, la función pasa de decreciente a creciente. Entonces, si la función va bajando y después sube nuevamente, este punto tiene que ser un mínimo. Este punto es un mínimo, mientras que en el segundo, que es con el signo negativo, la función pasa de ser creciente a decreciente. O sea, va subiendo, subiendo, y llegando a ese punto comienza a bajar, por lo tanto ese tiene que ser un máximo. Este punto es un máximo. Bien, porque recuerden que justamente eso es un punto mínimo, un punto máximo. Un punto mínimo es aquel en el que la función está bajando, pero luego no baja más y después comienza a subir nuevamente, o sea, pasa de ser decreciente a ser creciente, y por lo tanto ese punto es un mínimo, mientras que cuando tenemos la función que es un máximo, es porque la función va creciendo, pero llega un momento en el que no puede crecer más, y después comienza a bajar. Así que eso es entonces un máximo. Y vamos a ver que efectivamente eso se cumple. Ahora sí, graficando la función. Entonces mi función es... un momento, yo la voy a poner. Cuando recupera... sí, ahí está el control. Entonces mi función original era x... Nada que ver, para el otro lado. Mi función era x al cubo menos x al cuadrado. Ahí sí. Menos 4x más 4. Y ven que efectivamente la predicción que hicimos estaba de lo correcto. Bien, que este valor de x y este valor de x iban a ser los puntos extremos, que el valor con x positivo iba a ser un mínimo, mientras que el valor con x negativo, o sea, con la recta iba a ser un máximo, tal como dijimos acá, y que entre estos dos valores la función iba a ser decreciente, o sea, iba a ir bajando, mientras que fuera de estos valores la función iba a ser creciente, o sea, iba a ir subiendo.
Así que efectivamente se cumple la predicción, entre comillas, que habíamos hecho y aprovecha de comprobarse también que lo que estamos haciendo tiene sentido. Bien. Entonces, voy a volver acá para que terminen de copiar esto y ahora voy a responder sus dudas que seguramente deben tener varias. Escriban en el chat o levanten la mano en caso de que tengan alguna y yo les iré respondiendo. Vamos a hacer de todas maneras otro, o yo les voy a dar al menos el enunciado de uno de estos para que lo pensemos un momentito y luego vamos a, o sea, se los voy a dejar como tarea, si es que quieren hacerlo, intentarlo, para mañana para que podamos desarrollarlo en conjunto mañana. Bien. Olisa, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle, profesor, dice que por otro lado, fuera de esos valores, la parábola pasa sobre el eje X. ¿Por qué pasa sobre el eje X? Porque los resultados van a ser positivos, o sea, vamos a verlo de hecho justamente en el gráfico. La parábola que nos da aquí la derivada, vamos a ocultar esto, la derivada de esto va a ser 3x al cuadrado menos 2x menos 4. Y como funcionan las parábolas, tienen esta forma, que es la forma de la curva morada acá, entonces van a tener esta forma que es como un domo o un arco, algo así más o menos exagerado. Entonces, siempre una parábola que sea cóncava hacia arriba, o sea, que sea feliz, que esto me dice que esta parábola es feliz porque tiene el coeficiente del x al cuadrado, que es un número positivo, va a estar abierta hacia arriba y por lo tanto entre sus dos soluciones, que es esta de acá, va a ir por debajo del eje x, mientras que fuera de esas soluciones, fuera del eje x, va a ir por sobre por fuera de esas soluciones va a ir por sobre el eje x y eso significa que va a ser positiva. Es simplemente cómo funcionan las parábolas por la multiplicación de sus valores en realidad. Bien. Otra pregunta acá en el chat. ¿Cómo sabemos si los X1 o X2 son positivos o negativos sin desmos? Muy buena pregunta. Lo que pueden hacer ustedes sin desmos en este momento es decir, ya, miren, aquí tenemos la raíz de 13, ¿cierto? Entonces 13 es un poquito más que, es más que 9, pero menos que 4. Perdón, es más que 9, pero menos que 16. Entonces la raíz de 13 va a estar entre 9, perdón, entre 3 y 4. Bien, de hecho la raíz de 13, si es que la calculamos, es, como dice acá, 3.6 y algo. Porque si fuera, como esto es mayor que 9, su raíz va a ser mayor que 3, pero es menor que 16, así que su raíz va a ser menor que 4. Entonces, a esto vamos a estar sumándole algo que es un poco más grande que 3, dividido en 3 y por lo tanto va a ser positivo, mientras que aquí le vamos a estar restando algo que es menor que 3, por lo tanto va a ser negativo. Y eso les puede dar una idea aproximada, entre comillas, del valor que tiene. Bien, que eso es algo completamente válido que ustedes pueden hacer cuando quieran. ¿Cuál sería el punto silla si lo tiene el cambio de crecimiento? En este caso no tiene un punto silla. Bien, para mañana voy a buscarles algún ejemplo donde sí efectivamente tenga un punto silla. Bien. Súper, entonces repasemos los pasos que teníamos que llevar para hacer este ejercicio. Siempre en estos casos donde ustedes les pregunten por crecimiento, decrecimiento, punto silla, etcétera, y que estén determinados por la derivada, lo que vamos a hacer es entonces primero derivar la expresión que nos dan, igualarla a cero para encontrar los puntos críticos, que ese es el otro nombre que les damos a máximos, mínimos, puntos silla, y después estudiar cómo es el crecimiento o decrecimiento de la función entre esos valores, ¿ok? Aquí yo les puse un problema que era un poco más complicado quizá de lo que tienen que responder ustedes normalmente. No, perdón, hay uno más complicado, que ese sí lo vamos a hacer mañana. Porque implica resolver esta ecuación cuadrática. ¿Bien? Si es que partiéramos de una parábola, ahí se podría responder de una manera un poco más sencilla porque la derivada es una función lineal. Bien, y vamos a ver también desde la próxima semana otra técnica para identificar correctamente cuáles son los mínimos, los máximos y los puntos sillas que involucran la segunda derivada. O sea, vamos a tener que derivar algo dos veces, pero para eso falta tiempo. Me llegó una pregunta el otro día, y esto para ir cerrando la clase, por la fecha de evaluación y la red de contenidos, creo que tenía una para hoy, la vamos a dejar para el martes de la próxima semana, ¿ok? Para que lo anoten, martes 25, voy a anotarlo acá.
Martes 25 vamos a tener evaluación de aplicación de derivadas. Eso involucra reglas de derivación, incluyendo regla del producto y del cociente, y aplicación de derivadas para encontrar máximos, mínimos, puntosilla e intervalos de crecimiento. Bien, eso, para que lo tengan en consideración. De todas maneras, esto va a estar indicado prontamente en la programación semanal que yo les envío todas las semanas. Bien, eso, jóvenes, repasen este ejercicio de ser necesario. Pueden buscar otros de crecimiento, encontrar puntosilla en el libro guía que yo les puse en la carpeta Google Drive del curso. Y no les dejé un ejercicio, no alcancé, pero bueno, vamos a partir de todas maneras mañana con otro ejemplo y después les voy a dar más ejercicios para ustedes. Cuídense mucho, perdón, que estén muy bien y aprovechen su tarde. Y recuerden, por favor, si es que van a usar el permiso para jóvenes, adolescentes para salir, háganlo responsablemente, tomen todas las medidas necesarias de precaución, cuídense mucho. Eso, que estén muy bien, chaito.